No, escribieron nuestros compañeros de La Pizarra en Twitter que Bolsonaro ha venido para quedarse. Si bien muchos analistas tenían claro desde antes que estas elecciones se decidirían en la segunda vuelta, lo revelador de la primera es que Bolsonaro obtuvo ayer más votos que en 2018, cuando ganó la presidencia, cuando se habían escrutado el 95% de las papeletas. 49.482.500 votos eran a su favor, lo que representa como unos 200.000 personas más que 4 años atrás. Hay que decirlo con claridad, Bolsonaro no solamente no perdió su base electoral, sino que la ha afianzado. Y esto es verdaderamente sorprendente porque más allá de la retórica ultraconservadora, más allá de los homenajes a la dictadura militar, negacionismo de la ciencia, misoginia, homofobia, no hay mucho de lo que presumir en la gestión económica tampoco. Los 4 años de Bolsonaro han servido para aumentar aún más la desigualdad. La pobreza y el hambre hoy en Brasil están en unos niveles muchísimo peores que antes del primer gobierno de Lula hace 20 años. Con Bolsonaro, Brasil regresó al mapa del hambre. En julio de este año, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, publicó un informe en el que apuntó que más de 60 millones de brasileños, una tercera parte de la población del país, tienen algún tipo de inseguridad alimentaria, es decir, no saben cuándo podrán comer. Estamos hablando de un número de personas que supera a la población española en su conjunto. De estos 60 millones, 15 millones de brasileños están en una situación de inseguridad alimentaria grave, o sea, directamente pasan hambre y llegaron a estar un día o más sin comer por falta de alimentos. Sí, falta de alimentos en un país que es el tercer productor de alimentos a nivel global y el primero en América Latina. Falta de alimentos. Bueno, Brasil pasó 7 años fuera del mapa del hambre, lo sacó Lula de ahí en 2015. Ninguna nación que había salido del mapa de hambre de la ONU volvió después, salvo el Brasil de Bolsonaro. Al país le tomó unos 12 años salir de ese mapa, pero volvió muy rápido porque las políticas públicas se desmantelan mucho más fácil y aceleradamente de lo que se construyen. Entre Temer y Bolsonaro han puesto mucho empeño en reducir el gasto público. Durante el gobierno de Bolsonaro, todos los sectores perdieron económicamente, incluso los más ricos. Lo que pasa que los más pobres perdieron más, un 55% frente al 5% que perdieron los ricos, según cálculos de Teresa Campello, economista y profesora de la Universidad de San Paulo, citada por el Destape B. En los gobiernos del PT crecieron todos los sectores, solo que los pobres y los medios lo hicieron más que los ricos. Lo más parecido a las políticas públicas durante el mandato de Bolsonaro han sido las ayudas para las familias de bajos recursos lanzados en pandemia. Unos 600 reales, equivalente a unos $100 mensuales, que han ayudado a mejorar la percepción de su gobierno, pero no a bajar los niveles del hambre. Ante la posibilidad de perder en segunda vuelta, Bolsonaro prorrogó esas ayudas hasta el fin de año, es decir, hasta el fin de su mandato. Bueno, pero es importante también recordar que estos 600 reales mensuales los empezaron a repartir después de desmantelar por completo el programa de Lula Bolsa Familia, conocido por sacar a millones de personas del hambre y considerado por los expertos además como extremadamente eficaz y barato. Efectivamente. Y ahora, con todas esas cifras revisadas, quiero que escuchemos los mensajes de apoyo que le enviaron los representantes más ilustres de la internacional ultraderechista. Este domingo, Brasil se la juega por la libertad. Han sido años de mayor progreso y seguridad. Desde Chile le deseamos todo el éxito al presidente Jair Bolsonaro para que derrote una vez más a la izquierda radical. Desde España quiero enviar todo mi apoyo al presidente Bolsonaro, que este domingo lidera la alternativa de los patriotas, la de aquellos que queremos naciones prósperas, libres y soberanas frente al comunismo y frente al globalismo. Adelante Brasil y adelante Bolsonaro. En fin, mi Faltaba fiel... Vargas Llosa. Sí. Ese espéralo para la segunda vuelta. Se está reservando. Que diga. Bueno, mi fiel seguidor en Twitter, José Antonio Cas, hablaba de años de progreso y seguridad gracias a Bolsonaro. La alternativa de los patriotas, la de aquellos que queremos naciones prósperas. No sé dónde han estado tanto Cast como Abascal en estos últimos 4 años como para poder hablar de la prosperidad inexistente en Brasil sin sonrojarse. O mienten a sabiendas o les pasaron mal los datos a ambos a la vez. ¿Fachas mintiendo? No. Tenemos una más. Domingo, 2 de octubre, los brasileros definen si quieren ser libres o esclavos, si quieren seguir disfrutando de la prosperidad, de ser el único país que no tiene inflación en el mundo, el único país que no tiene balanza deficitaria con China porque exportan más de lo que importan de China. Bueno, nosotros vamos a acompañar con el esfuerzo, con el corazón, con la convicción a Jair Bolsonaro.
tienen que decidir si quieren ser libres o esclavos, si quieren seguir disfrutando de la prosperidad. Qué elección en términos más difíciles. La que acaba de hablar es María Fernanda Cabal, senadora colombiana del partido de Uribe, según la cual Uribe tiene el corazoncito mamerto de izquierdas, es decir, a juicio de esta señora que apoyó a Bolsonaro, Álvaro Uribe Vélez es un rojo poco de mierda. demasiado de izquierdas. Madre mía. Pero sigamos hablando de la prosperidad brasileña, modelo Bolsonaro. Prosperidad claramente para unos pocos, a los que estos señores, a los que acabamos de oír, representan. Por ejemplo, sectores madereros, empresas extractivistas para las que las políticas de Bolsonaro suponen ganancias millonarias reales. Pueden talar y talar la Amazonía sin consecuencias. En 2020 y 2021 la Amazonía brasileña registró unos niveles de deforestación récord en 15 años, miles de kilómetros cuadrados talados. Las organizaciones de ambientalistas que lo han denunciado fueron tachados por Bolsonaro de enemigos del país que trabajan para ahuyentar las inversiones. Es evidente que para las grandes empresas ciertamente la gestión de Bolsonaro trajo mucha prosperidad. Sí. Sí, en 2021 Brasil tuvo una tasa de crecimiento poblacional negativa por las muertes de la pandemia, casi 700.000 fallecidos, no solo por el virus, sino también por la desatención. El negacionismo de Bolsonaro, ya ha hablado Sara de él, pero se ha hecho viral en unos momentos muy dramáticos para Brasil. Fue uno de los principales promotores de la cloroquina, cuando estaba más que demostrado que no hacía nada más que daño. Llegó a decir que las vacunas convertirían a la gente en yacaré y desestimó la gravedad del virus, diciendo que si un brasileño se tiraba a una cloaca y no le pasaba nada, ¿qué le iba a hacer una simple gripeciña? Ferreras pensó lo mismo, dijo, tanta cloaca en la que yo estoy me hace inmune al COVID, a la gripe o a lo que haga falta. Bueno. A la vergüenza también. Y ya, detallitos sueltos para completar al personaje. Bolsonaro llegó a homenajear y calificar de héroe nacional al fallecido jefe de uno de los órganos represores más infames de la dictadura militar, Carlos Brillante Ustra. Recibió a su viuda en el Palacio de Planalto. Bajo el mandato de Ustra, torturaron durante 22 días a la expresidenta Dilma Rousseff. Cuando se votó la destitución de Dilma, Bolsonaro dedicó su voto a favor a ese torturador. Y en una ocasión llegó a poner en duda el hecho de que Dilma fuera torturada. Dijo, dicen que le fracturaron la mandíbula, espero todavía su radiografía para ver si eso ocurrió. Ya se pueden imaginar ustedes que un tipo de esta calaña no va a reconocer fácilmente su derrota electoral. En alguno de los programas anteriores ya hablamos de que podría marcarse un Donald Trump tras la segunda vuelta, ya cuestionó el sistema electoral por el cual él mismo fue electo y amenazó con desconocer los resultados. Bolsonaro amplió muchísimo el derecho a la posesión de armas y el riesgo de que grupos de extremistas armados que lo apoyan emprendan algún tipo de acciones, según analistas, es bastante elevado. Así que nos espera un mes más de campaña electoral que parece que va a ser muy tensa y que probablemente no va a culminar en el momento en el que tengamos los resultados de la segunda vuelta. Ojalá que sí, pero no pinta nada bien. Bueno, en la base seguiremos muy atentos la campaña electoral en Brasil. Gracias, compañera.